Un saludo familia, muy buenas tardes, soy Luis Palacios y aquí al lado tenemos a Yolanda Soria Jiménez. Un saludo a todos, grandes buscadores de toda la verdad, y hoy tenemos un temazo: construye tu altar. Estamos saliendo directamente a 8 lugares, los canales oficiales de Facebook, YouTube de Yolanda Soria Jiménez. Luego tenemos también lo que serían los canales normales de Facebook, La Caja Pandora /vídeo y Grupo La Caja de Pandora. Y luego estamos también transmitiendo desde Pandora Informa, Pandora Conciencia, Pandora Misterio. Pues un saludo, Yolanda, por estar otra vez con nosotros. Pues muchas gracias. No, como siempre, vengo a daros la lata, a haceros remover las neuronas y a enseñaros cositas pues, que tengo ahí en la mochila, en mi haber, para compartir con vosotros esas perlitas. Así que bienvenidos todos a nuestro espacio. Un saludo a todos los que estáis en directo, los que nos veréis en diferido y especialmente a todas nuestras llavecitas que estáis ahí en el chat. Así que aquí estamos. Bueno, pues hoy tenemos desde el canal de Yolanda Soria, desde la web de yolandasoria.com, seguimos otra vez con esta serie de capítulos que tiene que ver con las enseñanzas de la bruja cosmopolita. Este sería el serial. Y la semana pasada hicimos otro número anterior, pues hoy toca el de hoy, que va a ser construyendo tu altar. Vamos a dejarte con Yolanda, que dice que hoy va a ser algo más genérico y luego en otros capítulos iremos entrando en profundidad con la temática. Iremos detallando, sí señor. Pues venga, para Yolanda, todo tuyo. Claro, es que lleváis tiempo diciéndome que con todo este jaleo de la pandemia, que ya sabéis, pues hemos dejado un poco de lado esta sección, que justo hacía poquito tiempo que acabábamos de empezar cuando empezó todo este cacao, todo este follón. Y entonces, pues me estáis reclamando por las redes, me reclamáis por el WhatsApp, queremos más vídeos de esa sección. Pues aquí estamos. Y claro, yo tenía un orden estructurado dentro de mi agenda, vamos a decir, de vídeos. Yo ya me había organizado para poderos dar las materias o los temas con un orden lógico, una secuencia que realmente os sirviese de ayuda y que tenga una lógica progresiva para ir cogiendo desde los que no saben nada hasta los que ya tienen un bagaje, ¿no? Entonces, para empezar a trabajar con magia, además de querer, además de tener esa curiosidad, de tener esa necesidad interna, ¿no? Que tus células te lo piden, como fue en mi caso en su momento, pues necesitamos también tener ciertas herramientas. Y una de las herramientas por excelencia sería el espacio. El espacio, vamos a decir, ritual, donde vamos a llevar a cabo esos procedimientos alquímicos, como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Que no son de una alquimia física, únicamente transformar elementos físicos bueno, yo pongo aquí el puchero y como se suele decir en los cuentos, ¿no? El anca de rana, el ala de murciélago y demás, que salen en todas las historietas, en todos los cuentos de los niños, ¿no? Esa cosa típica, sino una alquimia interior, una alquimia de nuestras emociones, de nuestra conciencia, y una alquimia que nos va a enseñar a proyectar nuestra energía, a expandirla, de manera que cada vez estemos más en contacto con ese poder creativo que tenemos todos, con ese poder de creación, y seamos capaces de manifestar la realidad con mayor facilidad. Yo ya os he explicado en otras ocasiones, ¿no?, que las herramientas del mago en realidad no tienen poder por sí mismas. Si yo cojo la varita y la dejo ahí, no va a hacer nada. Si yo cojo el ázame y lo dejo ahí, tampoco va a hacer nada. Incluso el caldero de bruja, típico en los cuentos también, que se utiliza para hacer ciertos rituales, tampoco va a hacer nada. Ni la capa, ni incluso el altar, que es el tema de hoy. ¿Quién le da esa energía? Se la voy a dar yo. Yo le doy la fuerza, yo le doy el poder. Pero en ese camino, en ese transcurso de interacción entre las herramientas del mago y el mago, en esa interacción entre ambos, lo que se hace es hacer una especie de unión, de fusión entre ambos, de manera que esas herramientas no son más que una extensión mía y a la vez me ayudan a ir cogiendo ese poder, esa seguridad en mí mismo que me va a permitir generar esos cambios a nivel energético. Entonces, como decía, el primer elemento, la primera cosa que necesitamos es un espacio para trabajar.
Igual que en cualquier oficio, en cualquier trabajo que vamos a realizar, vamos a necesitar ese espacio en el que trabajar. En el caso de la magia tenemos el altar. Después veremos que para los rituales y demás también tenemos lo que es el círculo mágico, que se ha utilizado también por excelencia, ¿no?, para hacer esos trabajos. Pero vamos a decir que vamos a empezar por el principio, ¿no?, y ir paso a paso, como decía. Entonces, ese espacio, que puede ser un espacio devocional o un espacio, es decir, un espacio, vamos a decir, de culto, ¿no?, de adoración, o puede ser un espacio de trabajo para realizar algún trabajo de esa magia alquímica que decía, es el que se llama tradicionalmente el altar. El altar, yo siempre sabéis que os busco el significado, ¿no? Y aquí es muy sencillo, es una plataforma elevada. Altus o elevación. ¿Elevación de qué? Aquí estamos elevando a ciertos elementos a una categoría, además de que es una plataforma que está en alto, ¿de acuerdo?, que está elevada físicamente a una altura determinada, cada uno la puede poner de un modo distinto y veremos después que hay varios tipos también. Yo estoy elevando esa plataforma y elevo a la vez lo que coloco sobre esa plataforma. Y lo que coloco esa plataforma, que es las herramientas del mago, voy a darles también una elevación a nivel energético. Es decir, no solo está elevada, o sea, esa elevación es en el sentido literal físico, que lo es, sino que además tenemos que añadirle ese concepto de elevación energética, de elevación de fuerza, de elevación de conciencia. ¿Por qué? Porque dentro de ese espacio vamos a operar cambios. Es un espacio en el que yo voy a ser la que organiza la materia. Yo voy a ser la que dirige cómo funciona ese lugar, de acuerdo en este caso a las leyes de la naturaleza y a los elementos, ¿no? A los 4 elementos típicos también, que son el fuego, el aire, la tierra y el agua, que son los elementos también que, bueno, en el Feng Shui hay otras divisiones también, pero serían también los que están en el Feng Shui y son los elementos de los que está construido o formado todo aquello que nos rodea. Digamos que son los elementos necesarios para la alquimia, ¿no?, para esa generación, transmutación y cambio de la materia. Bien, en ese altar elevado, ¿qué es lo que lo compone ese altar elevado? Bueno, pues ese altar elevado en principio lo compone una superficie generalmente rectangular, pero puede ser de otras formas, puede ser redonda, puede ser irregular, según el espacio que cada uno tenga, puede ser cuadrado también, evidentemente, que generalmente se suele utilizar, lo más habitual es utilizar una mesa que yo voy a disponer y usar para ese propósito, preferentemente siempre. Las herramientas del mago son de uso exclusivo para el menester que le vamos a atribuir a cada una. Es decir, son de uso exclusivo para esa acción de ritual, para esa acción de culto, para esa acción de cambio de alquimia de la realidad. No se utilizan. Si yo tengo un cuchillo, por ejemplo, para elaborar ciertas preparaciones o una tijera, ese cuchillo o esa tijera no se utiliza para ningún otro menester. ¿Por qué? Porque a base de hacer esa carga energética durante cada ritual, a base de darle esa intención, a base de darle esa atención que yo pongo durante ese ritual, lo voy a ir cargando con la energía durante todo ese proceso. De manera que nos tiene que quedar claro que lo ideal sería que ese lugar sea un lugar que tengamos siempre reservado para ese menester. Como en el altar requiere un espacio, requiere una ubicación física, que no siempre es posible tener por las dimensiones de las casas, ¿no?, de la vivienda o de la habitación que tengamos para nuestro uso, pues hay altares que son fijos o altares que son, pues eso, de quita y pon, que se pueden recoger, se pueden guardar y extender, disponer de nuevo en ese espacio u otra ubicación. Los altares también pueden ser de diversas formas, como decía, no solo en la forma de la tabla que lo va a albergar, sino que también pueden ser verticales. Hay el altar vertical que generalmente se utiliza
fuera, en la calle, ¿no? Cuando se hacen rituales en el exterior. Y también está el altar de pared, que sería el altar que tradicionalmente se pone como en unas, vamos a decir, se pueden disponer unas baldas pequeñitas a lo largo de la pared en diferentes ubicaciones, según la tradición. Y es un altar, digamos, familiar en el que aquellas personas que llegan a la casa también pueden colaborar, pues poniendo sus ofrendas, etcétera, etcétera. Pero todo esto ya es cuestión más bien de preferencia o de la corriente de culto que se siga. Vosotros sabéis que yo no soy partidaria de seguir ningún culto como tal, a ninguna deidad concreta, a ningún dios ni diosa con un nombre y unas características definidas concretas. Porque para mí todo al final no deja de ser una energía complementaria que se polariza en masculino y femenino y que junta forma eso que se llama pues el espíritu, la energía de vida, la energía de creación, el todo, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a tratar de ser, en ese sentido, lo más aséptica posible para que cada uno, si vosotros tenéis preferencia por trabajar con una deidad concreta, se puede hacer, evidentemente, y no hay ningún problema. Pero mi enseñanza está más bien enfocada a que esa deidad seas tú, en ese sentido, de generar tú tu fuerza y potenciar tu energía y potenciar tu mente, porque no tu psique, tu capacidad de atención y de manifestación, es decir, de empoderarte a ti. Y para eso no vamos a darle ninguna fuerza a ninguna deidad externa desde mi punto de vista, porque siempre estamos poniendo la atención y la intención fuera, por encima, como siempre os digo. Y en este caso es simplemente saber que la energía masculina y femenina y los 4 elementos, 5 con el elemento del éter o espíritu o conciencia, que se incluye en estos trabajos, que sería la fusión de todos, ¿no? Y que está por encima, como es que la suma de las partes es más grande, o sea, el total es mayor que la suma de las partes, ¿no? Pues aquí estaríamos dando toda esa energía a ese ser que no dejamos de ser nosotros mismos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo, a pesar de que pues, en mi caso soy una mujer, también está la parte energética masculina que uno saca, por ejemplo, cuando yo estoy en ciertas actitudes de que tengo que tomar la dirección, tengo que tomar el mando, tengo que tener, pues a lo mejor, una defensa de ponerme y cuadrarme, ¿no? Todas esas actitudes de defensa, de poner límites, de todo ese tipo de acciones son quizá más masculinas. Entonces, eso no quiere decir que yo sea una mujer, no quiere decir que no tenga esa energía masculina dentro de mí, al igual que los elementos. Y los hombres igual, tienen esa energía masculina, que es la propia de su condición, pero a la vez tienen una parte de energía femenina, porque si no serían, pues ellos serían osos y nosotras seríamos de cristal, ¿no? Entonces, para equilibrar eso, pues está en esa polaridad energética, ¿no? Entonces, como decía, el altar hay varios tipos, ¿no? Como está el vertical, el de pared, el horizontal, que es el típico, el que se pondría en la mesa. Y después tenemos altares que se ponen fijos o móviles, ¿vale? Los móviles serían los que recogemos y montamos cada vez que lo necesitamos. Además de estos altares, los podemos hacer dentro y fuera de la casa. Es decir, puede ser un altar interior dentro de un espacio, como pueda ser una habitación dedicada a ello, o un espacio que yo ponga en ese momento en mi casa para hacer ese trabajo. Y también puede ser un altar externo, un altar exterior que esté al aire libre. Siempre que se pueda, pues es como muy recomendable hacerlo así. ¿Por qué? Porque estamos contando ya con los elementos de la naturaleza que los tenemos ahí, que siempre están presentes, pero que ahí es como que es más palpable. Nos es más fácil de conectar con ellos. Pero no tiene por qué ser así, porque si no, imaginaros, en invierno con el frío que hace, en según qué zonas además se hace imposible, porque la temperatura son gélidas, está todo nevado y si pasas 2 minutos en la calle te congelas, pues imagínate tener que estar trabajando con algo así, ¿no? Entonces, se puede hacer de ambas maneras. Además, hay lo que se llama el altar de viaje, que sería ese altar que se pone y se quita, pero que además está hecho en pequeña escala, son elementos muy pequeñitos que yo puedo meter dentro de una cajita
Una cajita que puede ser mayor o menor, depende de mi preferencia o del modo en el que yo voy a viajar, es decir, que necesite más o menos espacio. Y es un altar que se usa generalmente y tradicionalmente como devocional, es decir, es para como mantener encendida esa llama de la energía, esa llama de seguir prestando atención. Sería como el equivalente, más bien, de estas personas que tienen costumbre, por ejemplo, de meditar cada día a cierta hora, en cierto momento, ¿no? Pues sería algo similar a un tipo de meditación en el que yo voy a conectar con esa energía y voy a trabajar con esa energía, le voy a poner atención, intención y voy a conectar con ella y a establecer esa comunicación y esa alquimia, ¿no? Que al ser algo constante, cuando yo lo hago de forma constante en mi vida, pues va a generar que ese músculo, en este caso energético, se vaya fortaleciendo cada vez más. Entonces teníamos ese altar que sería, como les digo, el de viaje. ¿Y qué sucede? Que hay personas que igual me dicen, oye, es que yo no tengo espacio, yo no tengo tiempo, yo no puedo hacer eso, yo no tengo herramientas, económicamente estoy fatal, no puedo comprar nada, no puedo hacer nada. La mayor parte de las herramientas son cosas muy sencillas. No vamos a hablar de estatuillas caras, no vamos a hablar de elementos que sean caros, muchas de las cosas las vais a poder hacer vosotros. Y en el caso en el que no podáis o no queráis o no veáis el qué de tener esa colección de herramientas o ese espacio disponible para eso, también podéis tener vuestro altar interior en el sentido de vuestro altar psíquico, vuestro altar en vuestra mente, es decir, generar un espacio interior dentro de vosotros mismos, que sería ese espacio de ese altar que podéis imaginar, diseñar y decorar a vuestro gusto y vuestro antojo y con los elementos de tipo que queráis. Ahí sí que no hay recorte en gastos tampoco, ¿no? Salvo la imaginación que queréis echarle y el tiempo que le deis, y podéis hacer este mismo trabajo simplemente a nivel mental, energético, psíquico, ¿de acuerdo? De hecho, perdón, la alta magia es una de las magias que menos elementos físicos utilizan. Apenas muchas veces se enciende una vela y otras veces ni eso, porque es todo una magia que se realiza a nivel mental, a nivel de nuestra mente trabajando, de nuestra energía, de nuestra atención, de nuestra focalización. Y eso es suficiente, además es de las más difíciles o más difíciles de deshacer, precisamente porque no hay un elemento físico con el que yo voy a trabajar. Entonces, como decía, el altar no tiene que tener unas medidas específicas, no tiene por qué tener una dimensión concreta y, como decía, lo puedo hacer en diferentes sitios. Puede ser una mesa, puede ser también una balda de una librería en la que tendremos que tener cuidado, por ejemplo, para encender velas, porque si hay madera encima, pues puede ser complicado. O puede ser algo que tengamos en un cajón recogidito y que saquemos en un momento determinado. Ahí es cuestión de echarle imaginación y de echarle ganas, ¿no? Intención, como decía. También adecuarlo a las necesidades, evidentemente, de cada uno. No es lo mismo una persona que está trabajando todos los días con ello constantemente, porque es una forma de vida prácticamente, que alguien que va a hacer algo momentáneamente o esporádicamente. No se le va a dar el mismo uso ni la misma aplicación. Entonces, ya tenemos la superficie elegida, hemos elegido la superficie donde queremos colocar ese altar. ¿Y qué tenemos que hacer en la superficie? Lo primero que tenemos que hacer en esa superficie, además de limpiarla y consagrarla, como ya sabemos siempre, sobre todo cuando es un espacio que es fijo, de todo esto, yo ahora voy a hablar del altar, pero después ya en otras secciones, en otros capítulos, iremos hablando de cómo limpiar, consagrar, etcétera, etcétera, los diferentes elementos, incluso de cómo podemos fabricar o generar algunos de ellos. Entonces, ya tenemos ese espacio, como decía, limpito físicamente, limpito energéticamente, y ahora, ¿qué tengo que hacer ahí? Lo primero que tengo que hacer es colocar el paño del altar o el mantel del altar. Este mantel puede ser exactamente igual que el altar, tan rico como tú quieras, tan elaborado como a ti te parezca, puedes comprarlo hecho o no, puedes hacerlo tú mismo. Yo siempre recomiendo que las herramientas sean hechas por uno mismo, porque toda la energía que tú le pones en esa fabricación
es tu energía, es afín a ti y no es lo mismo que algo comprado, aunque algo comprado también lo puedes hacer tuyo mediante pues esa limpieza, esa carga, etcétera, etcétera. Pero siempre que sea algo realizado por nosotros mismos, siempre tiene ese extra de energía. Entonces, vamos a tener ese paño de altar. El paño de altar puede tener diferentes colores dependiendo a la época del año en la que vayamos a utilizarlo. Por ejemplo, ahora para Halloween es típico pues el naranja y el negro, ¿no? Porque pues representa pues a los colores del otoño, de las hojas, y el negro pues esa parte ya como que nos vamos hacia la oscuridad. ¿Por qué? Porque la tierra empieza a recogerse hacia el interior, como hablábamos en el vídeo anterior, ¿no? Entonces, serían dos colores que serían adecuados como paño de altar. En otros momentos, pues puede cambiar, también pueden cambiar ese paño de altar de acuerdo al tipo de ritual que yo vaya a realizar. Si es un ritual, por ejemplo, con el elemento fuego, pues sería muy adecuado un paño rojo. Si es con el elemento aire, pues el color amarillo, etcétera, etcétera, ¿no? Iríamos cambiando ese paño o no. Colores básicos que hay para el paño, el negro y el blanco. Yo suelo tener el paño negro porque además considero que el negro, dentro de todo lo que es el paganismo, se sabe que es un elemento que es neutro y en ese sentido además hace una barrera energética, que es la función de este paño, ¿no? Una barrera energética entre el mundo físico y el energético, ¿no? Además del círculo que tenemos, ese paño también va a tener esa función, una función de aislar. O sea, este espacio ya está consagrado y está empezando a trabajar desde el momento en el que yo le coloco encima el paño. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, con los quero, con su misa. Cuando abren la misa ya está funcionando, ya tiene ahí, es como si fuera un motor, ¿no? Como si fuera algo que está trabajando por sí mismo. Pues en el paño de altar tendría una función similar. También tiene la capacidad de, por ejemplo, si yo tengo un ritual que voy a elaborar durante varios días, pues una forma como de parar ese ritual y de ponerlo como en pausa hasta el día siguiente o el siguiente momento en el que yo tenga que seguir trabajando, es echarle uno de los picos de ese paño que deben de colgar por los lados del altar, uno de los picos así, como plegarlo un poquito, cubrirlo con ese mismo paño. Digamos que el paño o mantel de altar sería, haciendo un símil con la medicina, por ejemplo, sería como los campos, las tallas estériles que se colocan antes de una cirugía, ¿no? Que es como separar esto y dejarlo estéril, dejarlo preparado para hacer esa cirugía. Pues aquí sería una cirugía energética, ¿no? Entonces ese paño nos va a servir para eso. Como decía, el paño puede ser tan rico como a ti te parezca, tan elaborado como a ti te venga bien, y además puedes ponerle pues elementos ornamentales, bordados, puedes ponerle diseños de acuerdo si tú tienes unas creencias concretas con algún tipo de culto, con algún tipo de corriente concreta, pues puedes adecuar ese tapiz, ese mantel, adecuado pues con esos símbolos que tú confíes en ellos. Yo, como digo, el mío es negro liso, que yo generalmente lo hago todo más bien de mente, pero empecé pues como muchos con las herramientas y el mío es liso. ¿Por qué? Pues porque considero que todo lo que sean elementos ornamentales que no tengan que ver directamente con la elaboración del ritual o del trabajo que vayamos a hacer, en ese caso a nivel energético, son distracciones para la mente, son distracciones para mi atención. Entonces, en mi caso, cuanto más neutro, más liso, más, desde mi punto de vista, sencillo sea, mejor. Este paño puede ser un paño pues del género que vosotros consideréis. Generalmente se cogen elementos que sean naturales, ¿no? De fibras que sean preferentemente naturales. Es muy típico también los tapices que son de tipo terciopelo. En mi caso, el que yo tengo es de terciopelo porque me regalaron un paño de terciopelo que yo me lo regalaron para hacerme un traje, de hecho, y yo lo dediqué a hacer el traje del altar. O sea, que ahí está, ¿no?
Pero que por eso quiero decir que no hace falta que sea tampoco algo muy elaborado, ni algo costoso, ni algo complejo, ni complicado. Puede ser todo sencillo y al final es la atención y la intención que tú le pongas. Encima de este paño de altar se puede utilizar otro paño más pequeñito que apenas cubra la superficie de lo que es el tablero en sí, que no cuelgue por los lados, para proteger el otro paño. Es decir, porque si yo voy a hacer un ritual, pues posiblemente pues caigan pues briznas de las plantas o un poco de cera entonces va a ser más complicado lavar el paño grande que si es bordado o es con símbolos o es de un material que a lo mejor sea delicado para lavar, pues se pone este otro paño fino encima como protección. Pero es la única función que tiene, protección física de que el otro no se estropee. En este caso yo recomendaría que fuese blanco liso para lo mismo, para que no distraiga y no influya en ningún aspecto de lo que estamos haciendo. Entonces, este paño de altar que decíamos en un principio, que en mi caso yo lo tengo de color negro, también lo podemos utilizar de color blanco como un paño que sirve, vamos a decir, el color que sirve para todo, blanco y negro, porque son como los colores de la ausencia total del color y la composición, o sea, el que tiene todos los colores, ¿no? Entonces tendríamos ahí las dos polaridades y al final no dejan de ser como partes neutrales, porque si están todos los colores, pues al final es como si no hubiera ninguno, y si no hay ningún color, pues al final está lo mismo, ¿no? Es como que es la neutralidad más absoluta en ese caso, ¿no? Que siempre que cogemos un color determinado, pues es un filtro que deja pasar todos los colores excepto ese que estamos viendo como color de ese elemento. Entonces, ya tenemos el espacio, ya tenemos el paño, ya tenemos ahí la ubicación para hacer ese trabajo y ahora decimos, ¿cómo oriento el altar? Porque esta es una pregunta típica. La pregunta típica es ¿hacia dónde lo pongo? Y si no lo preguntabais, ya os lo digo yo. El altar normalmente se orienta de un modo determinado. En la Iglesia Católica y en la masonería tradicionalmente se orienta hacia el este. Independientemente del hemisferio donde estén. ¿Por qué? Porque es la salida del sol y es un culto, vamos a decir, solar. Tanto la Iglesia Católica como la masonería son cultos, vamos a decir, masculinos. Los masones eran solo hombres, ahora ya hay otras logias que están dejando entrar mujeres o que las forman mujeres, pero tradicionalmente eran solo hombres y en la Iglesia Católica sabemos que también por excelencia siempre han sido hombres los que han dirigido el tejemaneje, ¿no? Los hilos. Entonces son cultos, aunque parece que no, son cultos en ese sentido solares, son cultos masculinos. De manera que se orienta, hoy la tecnología está rebelde, se orienta tradicionalmente, como decía, en esas dos ramas hacia el este. Y por mimetismo se ha seguido haciendo así en muchas de las corrientes. En el caso que yo os propongo, a mí no me gusta particularmente orientarlo hacia el este porque es como que está ya dentro de una polaridad. Si vamos a trabajar con el elemento fuego, el elemento sol específicamente, pues podemos hacerlo, ¿no? O que en este caso, porque bueno, con el sol, porque estamos trabajando con él, aunque el este es la dirección del elemento aire, no del elemento fuego, ¿de acuerdo? Que después ahora os explicaré un poquito de eso. Entonces, ¿a mí hacia dónde me gusta dirigir el altar? Pues me gusta dirigirlo hacia os iba a decir el hemisferio, no es el hemisferio en sí, no estamos hablando de eje físico, ¿no? Sino de eje magnético, hacia el norte. En el hemisferio sur, las personas que viven en el hemisferio sur sería al revés, ¿de acuerdo? Los del hemisferio norte hacia el norte, los del hemisferio sur hacia el sur. De hecho, cuando yo me pongo a buscar hacia dónde me tengo que orientar para hacer ese trabajo de una forma intuitiva, aunque no utilice ningún elemento físico y demás, es como que busco la orientación,
mi cuerpo generalmente me orienta, me guía intuitivamente hacia el norte magnético, que no es el mismo que el norte físico, es decir, el que nos ponen en los mapas. Tendríamos que buscar el norte magnético. Para eso es muy útil tener una brújula, que también se utiliza en más ocasiones para buscar la orientación de los otros elementos cuando vamos a hacer un ritual con determinado elemento en sí. De acuerdo, a ver, espérate que no quiero dejarme ninguna de las cositas. Bien, en el paganismo, como decía, se elige la dirección con varios parámetros, por varias circunstancias. Como digo, depende de la corriente que haya, depende de la rama de ese paganismo, si es aunque sea de la Wicca, si es hay diferentes ramas dentro de lo que es el paganismo o neopaganismo. Y hay unas que sí, que te recomiendan orientar el altar directamente al este, independientemente de con lo que estés trabajando, el elemento que estés trabajando. En otros, en cambio, te van a recomendar orientar ese altar en función al trabajo que quieras hacer. Es decir, si es un trabajo de transmutación, si es un trabajo de generar materia, si es un trabajo de limpieza, si es un trabajo, pues, vamos a decir, de amor, depende del trabajo que tú quieras realizar, lo lleva o lo rige uno u otro elemento. El fuego, el agua, la tierra y el aire. En ese caso, dirigiríamos el altar, lo pondríamos mirando hacia ese elemento, hacia esa dirección que esté en consonancia con el trabajo que yo quiero realizar. Que de esto, como digo, ya hablaremos más adelante. Entonces, otra manera de orientar ese altar es directamente porque voy a trabajar con un elemento, concretamente. Voy a trabajar con el fuego. Ya no es con el ritual, que van un poquito de la mano, sino que voy a trabajar con el fuego. A lo mejor porque simplemente yo necesito más fuego en mi vida, porque tengo demasiada agua en mí, tengo, por ejemplo, si lo miramos desde el Feng Shui, te van a decir pues, que tienes un exceso de agua en tu carta o también en el Ayurveda y demás, se sabe que hay exceso de elementos, carencias de otro. Entonces, si yo necesito trabajar con uno de los elementos, puedo orientar mi altar, por ejemplo, para armonizar ese elemento en mí, para integrar ese elemento en mí, para que ese elemento me ayude a equilibrarme, a generar ese equilibrio dentro de mi organismo, que se empieza por la energía y acaba afectando, como sabemos, a la materia, porque la materia es el cuerpo, la parte más densa y, por lo tanto, más lenta de manifestar todos esos cambios. Entonces, como he dicho, en el hemisferio sur sería orientado al sur magnético y en el hemisferio norte al norte magnético. Entonces, voy a describiros un poquito los elementos que tenemos en cada dirección para que os vayáis haciendo una idea del tema. Entonces, en el norte tenemos el elemento tierra. El elemento tierra es un elemento femenino y ese elemento está, digamos, ubicado o relacionado con la época del invierno, la época invernal. Se representa dentro del altar, lo más frecuente es representarlo por la sal o por un cuenco, simplemente un cuenco, un tazón, un cuenco de tierra. Como decía, está el elemento norte, su color predominante sería el verde o el color del elemento en sí, aunque se puede representar por otros colores, pero el típico sería el verde. Y el símbolo con el que se lo representa dentro de la magia sería un triángulo invertido con una rayita cerca de su base. Es decir, sería como una A mayúscula, ¿vale? La A mayúscula al revés, pero el triángulo de la A estaría completamente cerrado, ¿de acuerdo? Tendría una rayita cerca de la base, como que lo divide en dos. Después tendremos, me voy a ir al sur, porque como estamos hablando del norte, me voy a ir al sur. El sur es el elemento fuego. El elemento fuego, evidentemente, es representado generalmente por el fuego en sí mismo, lo cual lo más adecuado sería la vela, o lo más común, con lo que se lo suele representar. Vais a ver después que
muchos de los elementos con los que se representan estos norte, sur, este, oeste, esta tierra, fuego, agua y aire, el elemento representativo que utilizamos físico, como puede ser la vela o puede ser otro tipo de tazón de tierra, etcétera, etcétera, puede representar a varios elementos porque tiene un poco de cada. Y eso está bien porque están en conjunción todas las energías. Entonces, digamos como que se eligen por lo que más predomina de ellos, es decir, el elemento más predominante dentro de ese elemento material. ¿De acuerdo? El elemento fuego es un triángulo simplemente con el vértice hacia arriba, su color es el rojo y su época del año es el verano. En el este, con el color amarillo, representativo amarillo de ese elemento, tenemos el aire, ¿de acuerdo? El aire que es, su representación es el triángulo con el vértice hacia arriba, pero con ese palito que decíamos de la A mayúscula, ¿no? Que lo tiene atravesándolo cerca de la base. O sea, sería un triángulo, pero que tiene una rayita dentro de sí que divide el triángulo en dos, ¿de acuerdo? Con el vértice hacia arriba, tendría el pico hacia arriba. Su elemento es el aire, como decía, color amarillo, está al este, su época del año es la primavera y se representa con el incienso. Con el incienso, ¿por qué? Porque es el que viene con el olor, con el que fluye en el aire, con el que el humo como que se sostiene en el aire, el olor, pero a la vez ese incienso tiene materia de tierra y tiene materia de fuego. Por ejemplo, es un elemento que a veces se utiliza para representar a otros de los elementos, se puede utilizar para ello. Y después al oeste tenemos el agua que representa o que está relacionada con el otoño, su color evidentemente no podía ser otro, el azul por excelencia, y es un triángulo con el vértice hacia abajo, el símbolo que la representa. Es un elemento femenino. No os he dicho, el aire y el fuego son masculinos. La tierra y el agua son femeninos, que esto se me ha ido de irlo explicando. Entonces, muchos de vosotros seguramente conoceréis lo que se llama pentáculo, pentagrama, aunque no son la misma cosa, pero al final estamos hablando de la estrella de 5 puntas. Esta estrella nos estaría hablando de la ubicación de los elementos. Tendríamos allí la representación de los 4 elementos en las puntas que quedan como que quedan equilibradas, ¿no? Y hay una quinta punta. ¿Qué representa esa punta número 5? Representa el elemento espíritu, el éter, la conciencia, es decir, esa energía, vamos a decir que es una energía superior. Esa energía superior es la que está formada por la conjunción de los 4 elementos, de la que forman ese quinto elemento. Esto, dentro del altar, como digamos que la estrella de 5 puntas sería el dibujo plano, como si cogiésemos una pirámide y la abriésemos, nada más que en vez de tener una pirámide de 4 lados, pues de 4 lados tendría 5 lados esta pirámide, y la abrimos y la dibujamos para hacerla después en 3D, ¿no? En un papel. Pues eso sería un poco como el elemento, o sea, el elemento espíritu, ¿no? Sería como ese pentagrama sería como esa pirámide de 5 lados, de manera que cuando yo lo junto arriba, ese punto de arriba, el vértice, sería la unión de todos los elementos y queda en el centro de la pirámide. El pico queda en el centro de la pirámide y por encima es el elemento de la conciencia, que simboliza como la expansión de nuestra conciencia, como el ser evolucionado, como el ser... Pues ese sería la quinta punta de esa estrella, ¿no? De 5 puntas, que decíamos que 4 de ellas eran los elementos norte, sur, este, oeste, o tierra, agua, fuego y aire. Ese quinto elemento sería ese vértice. Ese vértice dentro del altar se puede poner en el centro mismo del altar, o bien en el centro un poquito adelantado, que no esté en el mismo medio porque pues, podemos necesitar ese espacio, pero sería como el punto central del altar.
¿de acuerdo? ¿Qué más? Entonces, claro, y ahora tengo pues ahí todos los elementos, ya tengo el norte, el sur, tengo los elementos tierra, aire, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Cómo los coloco? Porque sí, me he orientado el altar, me he orientado toda la situación, ya sé para dónde tengo que mirar, pero ahora yo, ¿cómo coloco los elementos y qué elementos representan a cada uno de los o sea, qué piezas, qué materiales, ¿no? Qué utensilios, estoy diciendo elementos todo el rato y serían utensilios, qué utensilios pueden representar a esos elementos, ¿no? Pues los utensilios típicos sería, como os he dicho, pues el cuenco con tierra o con sal para la tierra, la vela para el fuego, el incienso para el aire y para que me falta el agua, pues puede ser una copa con agua, simplemente lo que llamaríamos el cáliz, ¿no? O un tazón, un cuenco con agua, simplemente. Estos serían los elementos, los utensilios, perdón, básicos, ¿no? Y representarían a esos elementos. También se pueden representar los elementos con una vela. Las velas, vamos a decir que representan al elemento espíritu serían más grandes, sería porque es como que esa elevación de la vela, esa altura, ya nos está hablando de esa conciencia, ¿no? De como que el elemento mayor, porque lo integra todo dentro de sí. Y dentro de los otros elementos de la tierra, el agua, el aire y el fuego, podemos coger una velita del color de cada uno de esos elementos. O simplemente una velita blanca que el portavelas pues esté pintado, o sea, de ese color. También podría servir para representar esos elementos. Entonces, como decía, ¿cómo dispongo los utensilios, las herramientas dentro del altar? Pues también tenemos dos formas de ubicarlos. O bien los elementos, si voy a trabajar especialmente con esos elementos, estoy haciendo un trabajo pues con uno de ellos, concretamente con el fuego, con la tierra, con el agua, etcétera, etcétera, voy a colocarlos de acuerdo al punto cardinal que le toca. O sea, los elementos que pertenecen a la tierra, pues sería el norte, el del fuego al sur, el del aire al este y el del agua al oeste, ¿de acuerdo? Y el altar orientado en la dirección que decíamos, con el que vayamos a trabajar. Eso sería como cuando vamos a trabajar especialmente para hacer un ritual, con una intención, con una finalidad concreta, para hacer algún trabajo, ¿no?, energético con un fin concreto. Cuando es simplemente para trabajar energía, es decir, para mover energía, yo armonizarme y equilibrar ese lado masculino, femenino, o es un altar de estos tipo para hacer lo que llamarían el altar devocional o de meditación, que yo prefiero llamarlo. A mí eso de tenerle devoción a algo externo no le encuentro mucho sentido. En este caso, dividiremos la superficie del altar en dos, como si la partiésemos por medio, con una línea imaginaria. En el lado de la izquierda, física nuestra, vamos a colocar los elementos femeninos, los que tienen que ver con la diosa. En el lado de la derecha, vamos a colocar los elementos masculinos, los que tienen que ver con el dios. Cuando digo diosa y dios, me estoy refiriendo a energía femenina y masculina, a la luna y el sol, y a los elementos propios de esta energía. En este caso, tenemos que tener también una representación con una velita pequeña de cada uno de los puntos cardinales, ¿vale? De los 4 elementos ubicados en el punto cardinal donde le toca, pero las herramientas, los utensilios que voy a disponer, los voy a disponer en el altar, sean masculinos o femeninos dentro de su área, del área correspondiente. Así, por ejemplo, en el lado, perdón, en el lado masculino o del dios, que llaman del sol, podemos colocar pues la espada, podemos colocar el incienso, podemos colocar las herramientas, la varita, el báculo, que serían elementos más, perdón,
Segundo de publicidad, Luis. Hace un segundo. Bueno, recordar que en aulaspandora.com Yolanda tiene una serie de talleres, de formaciones. Tiene la formación de Creer es Crear y luego los talleres tiene 2 para conseguir dinero, uno para empoderamiento y el otro para la esfera cuántica para crear realidad. Entonces entran en aulaspandora.com y ahí tienen todo su material. Luego también recordar que ella está de terapeuta, es terapeuta, y a través de su página web, yolandasoria.com, pueden pedir cita tanto presencial como online para todo el mundo por Skype. Seguimos. Vamos allá. Y en el lado femenino, en el lado izquierdo, físicamente hablando, vamos a poner, por ejemplo, el caldero, que es la representación del útero, el cáliz, que es la representación del elemento agua, también tiene que ver con el útero, también tiene que ver con la luna, evidentemente. Podemos poner también la sal, que sería femenina, representando a la tierra, o el cuenco de tierra. ¿Qué más podemos poner ahí? Bueno, ahí ya os hago una pincelada así simplemente porque después haremos un capítulo o unos capítulos específicos para hablar de los elementos, qué utensilios, etcétera, pertenecen a cada uno y cómo los podemos representar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos, ¿por qué la diosa a la izquierda? ¿Por qué es el dios a la derecha? La diosa representa al lado femenino, ¿no? Entonces, el lado femenino sería el lado izquierdo mío, físicamente hablando, que pertenece al hemisferio derecho, que es el hemisferio intuitivo, el hemisferio más abstracto, más creativo, etcétera, etcétera. En cambio, el lado masculino, el lado de la derecha, es el que rige, ¿no? Nuestro cerebro del lado izquierdo, nuestro hemisferio izquierdo cerebral rige nuestro lado derecho y el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la razón, de la matemática, de la lógica y es masculino por excelencia. Por eso vamos a ubicar eso de ese modo. Hay corrientes que nos dicen que, bueno, que yo tengo que poner según sea el hemisferio norte o sur, que yo tengo que orientarlos a izquierda o derecha, que a mí realmente no me resuenan. Es decir, en el hemisferio sur podría ser al revés, o si estoy trabajando de cara al norte o de cara al sur, etcétera, etcétera. Para mí, lo que me resuena cuando trabajo la intuición, lo que me lleva a hacer es femenino izquierdo, masculino a la derecha. ¿De acuerdo? En el centro, nuevamente tenemos la conjunción de ambas polaridades, la masculina y la femenina, la unión de ambas. Y en esa unión de ambas es donde vamos a poner los elementos que representan a los dos, o esa fusión, a la conciencia, nuevamente. Entonces podemos poner el velón grande, que se pone un velón grande representando o la vela de altar. Podemos poner algunos cristales representativos, aunque es complejo elegirlos, ¿no? Porque cada cristal como que tiene unas características determinadas. Podemos poner el pentagrama. Podemos poner el incensario, que reúne, como decía antes, es un elemento que une varias cosas, que es, por ejemplo, ese recipiente redondo como el útero, como el caldero o como la copa, que a la vez tiene una capa de tierra o de sal para que no se recaliente. Tengo el carboncillo, que es el fuego, y tengo el incienso, que es el aire. Entonces, estamos ahí uniendo los 4 elementos en uno solo. Entonces, ahí podemos poner ese elemento. Entonces, como decía, ya os he dicho, ¿no? A la derecha, por ejemplo, la espada, los cuchillos que se utilizan dentro de los rituales, que no son cuchillos para matar a nadie, al contrario, los explicaré. O la espada ritual. También puedes poner la vara, el báculo, el incienso, todo eso a la derecha. La vela, el fuego, también sería un elemento que tradicionalmente iría a la derecha. ¿Qué colores representan a la diosa y al dios? Pues por excelencia, la diosa, como es la luna, ¿no? Tradicionalmente sería el color plata. Una vela plateada, por ejemplo, perfectamente podría representarla. Y al dios podría representarlo el color dorado, que es como afín al sol, ¿no? Entonces,
pueden ser representados por eso. También podéis buscaros a los que os guste una estatuilla o un dibujo de la luna y del sol. Es decir, no hace falta gastarse el dinero en la vela. Concretamente, tú puedes hacer un dibujo, colorearlo y colocarlo, ¿no?, del sol y de la luna, o de aquel dibujo que para ti signifique o evoque lo masculino y para el que evoque lo femenino. ¿Qué más cosas se ponen en el centro? Cuando estamos en un ritual, en un trabajo ya, estamos dentro de un momento en el que estoy trabajando, ¿qué otras cosas puedo poner en el centro? Pues podríamos poner el grimorio, podemos poner el pentagrama, que ya os lo he dicho, podemos poner también la espada ritual que se pone así atravesada delante del altar, ¿no?, como en la parte más pegada a mí. Si voy a utilizar plantas, fotos, que no tienen por qué ser de persona, de alguna cosa, por ejemplo, que yo represente con esa foto, algún dibujo, algún pergamino que yo haya escrito, en el que esté dibujando un sigilo o cualquier otra cosa. Es decir, los elementos se pondrían en el centro del altar, ¿de acuerdo? También puedo poner elementos y cosas que sean especiales para mí, que para mí tengan una simbología, una carga especial o una importancia especial, ¿de acuerdo? O sea, eso sería otra forma. Y también quienes, como decía, trabajan con deidades, pues pueden colocar sus deidades a izquierda y derecha y en el centro poner algo que para ellos sea representativo de esa unión, como puede ser un cristal, por ejemplo, un cristal de estos de punta, que es como un monolito, en un color violeta, por ejemplo, que representa el elemento espíritu o el éter, o simplemente de cuarzo blanco, también puede ser representativo de esa unión de elementos. ¿Y qué más? Estoy repasando un poquito que no se me olviden. Vale, hasta ahí yo creo que ya os lo he dicho todo. Entonces, esto sería un poquito cómo tenemos que disponer el altar, ¿no? Como las diferentes formas de disponer ese altar. Como decía, esto va muy en función, pues, de vuestra sensación. Yo, por mucho que las normas me digan que esto es blanco, si mi intuición me dice que no es así, yo lo hago de forma intuitiva. Así que esto también un poquito sentirlo, escucharte y quitando, entre comillas, por decir de algún modo, unas reglas básicas, como por ejemplo algo que sería de lógica es que los dos elementos deben de estar presentes, o sea, el femenino y el masculino, y que tienen que estar en equilibrio. Es decir, si yo tengo 3 elementos que representan al masculino, tener otros 3 elementos que representen al femenino, para que no haya una desigualdad de las energías, para que estén las dos en equilibrio y el trabajo salga de la forma más equilibrada posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué elementos básicos podemos tener para que vayáis, por ejemplo, trabajando, buscando y haciendo pues esa recopilación de cositas? Los elementos básicos más sencillos, aunque hay muchos más que podemos buscar, serían las velas blancas y de todos los colores y de todos los tamaños, los que vosotros queráis o podáis o os parezcan, ¿vale? Los símbolos, las personas que trabajéis con una corriente determinada, con una deidad determinada, que pueden ser desde las figurillas y estatuillas hasta este famoso pentagrama que os decía, pentáculo, las representaciones de diferentes, pues eso, de esos elementos, ¿no? O sea, a nivel de, ¿cómo se llaman las...? Dibujos de geometría sagrada, perdón, no me salía. Diferentes geometrías sagradas con las que vosotros queráis trabajar, que representen aquella finalidad que tenga que ver con vuestra intención, con vuestro trabajo, ¿no? Aunque te os voy a decir que esto que os acabo de mencionar, lo que es los símbolos, no son imprescindibles, ¿vale? Después el incienso. El incienso, pues como todo, no es imprescindible, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque el incienso, además de que nos da una ambientación, un olor, y según el incienso que utilicemos va a tener una intencionalidad determinada y además representa el elemento aire, va a tener una función de limpieza energética
en el entorno. Entonces, no es imprescindible, como decía, ninguno de ellos, de hecho lo va a ser, pero sí este es recomendable. Igual que las velas. Las velas tener, pues alguna vela siempre es recomendable porque es la que representa por excelencia el elemento fuego. El elemento fuego es el más rápido para trabajar con él, es el que más rápidamente genera los cambios, es el elemento de la transmutación, ¿no? Y que a su vez como que integra los otros elementos en cierto sentido dentro de sí. Después tenemos otro elemento que se utiliza, que es la copa, cáliz o tazón, ¿no? Un bol, que es el que va a contener el líquido, el agua. Este representaría al útero. Después tenemos dos cuchillos que se utilizan tradicionalmente en la magia. Uno sería de mango negro, sería más largo, más grande, y la hoja tendría doble filo, pero está sin afilar. O sea, no es un filo que esté cortante, es un filo que está romo, pero tiene filo hecho por los dos lados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es un cuchillo con el que vamos a cortar físicamente nada. De hecho, tienen que ser cuchillos que jamás hayan tocado sangre, es decir, preferentemente nuevos. Y especialmente si los que sabéis forjar y tenéis la oportunidad de hacerlos vosotros mismos, pues todavía es un plus añadido, ¿no? Igual que la espada. Siempre una espada de forja tiene toda esa energía del golpeo del martillo, del fuego, del aire y luego del agua con el que la enfría. Entonces tiene todos los elementos dentro de ella, ¿de acuerdo? Que representan esa espada. Contienen a todos en sí. Entonces, ese cuchillo es el que yo voy a utilizar para cortar energéticamente, para trazar el círculo, que es una especie de daga, sería el nombre. Un cuchillo así alargado con filo por los lados, sería un nombre del cuchillo, sería como una daga. Daga o más pequeño, un estilete. No sé, generalmente, bueno, puede tenerlo tan grande o tan pequeño Puñal también. Como cada uno quiera. ¿Vale? La condición es esa, que tenga doble filo porque voy a cortar energéticamente, voy a trazar el círculo, se traza tradicionalmente también con él, aunque lo se puede hacer de otras formas. Y este generalmente se le pone el mango negro. Y después se tiene otro pequeñito, ¿vale? Que es el cuchillo con el que voy a cortar las hierbas, con el que voy a grabar diferentes elementos, grabar las velas o si tengo que hacer alguna talla en algún lugar, etcétera, etcétera. Ese cuchillo sí que tiene filo solo por un lado y es de mango blanco y es un cuchillo más pequeñito, más de trabajo. Es un utensilio que tampoco debe haber tocado sangre, ¿vale? Y que también ambos son de uso exclusivo para este menester, es decir, son elementos o utensilios, herramientas del mago. Este cuchillo grande que decía, con el que se traza el círculo, se cortan energías, se corta cuando hay amarres, se puede utilizar ese cuchillo, puede ser sustituido por la espada. Aunque podéis tener ambos presentes, ¿no? Podéis tener los dos, pero generalmente o se usa uno o se usa el otro, ¿vale? La espada tendría la misma función. Después tenemos la varita. La varita que generalmente se hace de roble, pero que además podemos tener diferentes varitas que las construimos nosotros recogiendo la madera de la naturaleza, pidiéndole permiso al árbol. Generalmente no hay que arrancar ninguna rama, sino que tiene que ser una rama caída. Y podemos tener diferentes varitas de diferentes materiales o de diferentes maderas, que ya hablaremos también cómo se construye o cómo se trabaja con ella. Y sería lo mismo que el báculo. El báculo sería pues, nada más que una varita, nada más que en tamaño súper, ¿no? En tamaño grande. Y serían ambos elementos masculinos, al igual que los cuchillos. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos se utilizan, como digo, o pones la varita generalmente o utilizas el báculo. No se suelen usar los dos. Dentro de una casa, pues mucho más práctico el cuchillo y la varita que no la espada y el báculo, que aunque pues a nivel energético
puede parecer que tiene mucha más intención, al final la energía se la estás dando tú y no dejan de ser extensiones de tu dedo, extensiones de tu cuerpo, extensiones de tu mente, de tu energía. Con lo cual ahí podríamos un poquito, pues eso. Después tenemos, como decía, la sal. La sal es un elemento típico. ¿Por qué? Porque la sal limpia, la sal es un elemento que se trabaja con él en la alquimia, representa la tierra, también representa el salario, es decir, es como que tiene que ver con la riqueza también, con la abundancia. Antes era imprescindible, por ejemplo, para conservar los alimentos y era muy necesaria, de manera que es un elemento que necesitamos tener ahí presente. Otra cosa que se suele tener es un aceite de unción, que lo preparamos nosotros con un aceite natural, lo más natural posible, que puedes mezclar en maceración con ciertas hierbas y con ciertos aceites esenciales, ¿no? Dependiendo del uso y dependiendo de la intención que le vayas a dar ese aceite. Y lo podéis preparar fácilmente en pequeños frasquitos, porque se necesitan apenas unas gotas generalmente, para limpiar, ungir las velas, prepararlas para trabajar con ellas. Otro elemento que se suele tener y que suele usarse es lo que se llama el libro de las sombras, que es un libro que podéis tener, por ejemplo, a mí me resulta muy práctico algo de este tipo, que es una libreta, generalmente también se construye por uno mismo, te puedo decir, yo he hecho trampa ahí, de anillas, porque así yo puedo ir implementando diferentes secciones en las que en una puedo hacerlo de tipo diario mágico, en otra puedo poner lo que sería la parte del libro de sombras, es un poco pues todo lo que incluye pues, los elementos rituales, la consagración, cómo invocar a ciertos elementos cuando las personas pues trabajan de ese modo al dios y la diosa y hay ciertas como oraciones, devociones, etcétera, etcétera. Y esta es la otra parte que yo en vez de tenerlo en un libro aparte, pues todo es como un fichero, ya lo tienes todo, entonces tienes lo que se llama el grimorio, que sería como una recopilación de esos hechizos o trabajos de magia con una finalidad determinada que vamos a poder implementar o a poder trabajar con ellos. Algo que es muy práctico, como os decía antes, es la brújula para trabajar es decir, para poder orientarnos dentro del espacio colocando los diferentes elementos en su lugar y ubicarnos cuando estamos en un espacio exterior, porque cuando dentro lo hemos mirado una vez ya sabemos más o menos dónde queda, pero cuando estamos en un lugar nuevo, pues sí que es muy útil tener una brújula para poder orientarnos y colocarnos y ubicarnos hacia dónde tenemos que orientar ese ritual. Así que esto sería un poco lo que os traigo hoy. Quedan más cosas, pero el tiempo ya estamos, ¿verdad? Sí, porque ahora tiene otro vídeo nuevo y entonces si no le va a dar tiempo y luego Luis me muerde y entonces no interesa esto, no interesa. Así que el resto pues iremos ampliando diferentes capítulos y en el próximo yo creo que pues estaremos hablando un poquito de lo que es cada elemento y a lo que representan, por lo menos. Pero hay algunos que, es decir, se puede dar mucha información y entonces pues, iremos viendo cómo lo hacemos de extenso. Hasta aquí lo que hoy concierne concretamente al altar, su orientación, su construcción, etcétera, etcétera. Como digo, la forma de ritualizar, de limpiar y demás y de cargar lo haremos en otros capítulos, iremos trabajando, pero ya tenéis una idea de los elementos más o menos básicos que podéis necesitar, que sean siempre para mí, cuanto más sencillos y pueden ser hechos por vosotros mismos, mejor. Cuanto más naturales sean los elementos, mejor. Y cuanto más desprovistos de simbología a nivel de deidades, pues, no sé, esos clavículas de Salomón, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que se utilizan dentro de la magia para hacer los trabajos, pues para mí, desde mi punto de vista, mejor. Porque como dije, no estamos trabajando desde lo que sería la magia puramente ritual en sí, para seguir una corriente y ceder nuestro poder, sino desde el punto de vista todo lo contrario, para empoderarnos, fortalecernos cada vez más y cada vez tener más seguridad y más dominio de nuestra energía y más capacidad de proyectarla y controlar
qué manifestamos con ella, que no se nos pase, que se nos pasa algo por la cabeza y aquello que te da miedo es lo que manifiestas, ¿no? Pues para evitar todo eso. Y esto sería un poquito, hasta aquí puedo leer, como se suele decir, porque es que ya no me da tiempo a más. Entonces, yo entiendo que esto del altar luego lo irás haciendo paso por paso más profundamente. El altar ya está explicado. Ya hemos explicado lo que es el general del altar. Ahora después, los diferentes utensilios, elementos que trabajamos, por ejemplo, tenemos los elementos aire, tierra, agua y fuego. Bien, pues hablaremos de esos elementos, qué los representa. Hablaremos de los utensilios, cómo podemos fabricarlos, cómo se consagran, para qué sirven, cómo utilizarlos, con qué elemento trabajar para conseguir un fin determinado, con pues todo eso, pero claro, es que esto no se acaba nunca. Estoy por hacer un curso, que esto es interminable. Acaba de decir que quiere hacer un curso sobre magia en Aulas Pandora. Yo me lo he apuntado. Va a hacer un curso, dice. No he dicho voy a hacer un curso. He dicho estoy por hacer un curso, porque es que es algo que es la persona que le gusta, pues realmente, pues, y quiera seguir una formación y no ir así un poco a salto de mata, que a veces pues el vídeo lo ponemos, a veces lo quitamos porque salen cosas imprevistas que no nos permiten. Y pues entonces, pues hacerlo con una asiduidad y tener un espacio ya que sí, yo qué sé, pues hacerlo más en serio. Dicen por aquí, sí, curso de alta magia. Antes nos preguntaban qué era un grimorio. Un grimorio, lo he explicado, el grimorio es el libro, vamos a decir, de hechizos, que lo puedes tener aparte o ser una parte, un apartado dentro del libro de las sombras, ¿vale? Es el libro de hechizos, el libro de los rituales, el libro de los trabajos de magia, literalmente. En el libro de las sombras, lo que incluiríamos seríamos la parte ritual devocional, es decir, pues en esta época del año, en aquella época del año que se trabaja, en aquella otra, los elementos, es decir, sería un poco la información general. El grimorio sería como directamente, específicamente para los trabajos, para los hechizos, para los rituales, para lo que es en sí el trabajo, vamos a decir, de magia. Perfecto. ¿Y los libros estos que le llaman los incunables, se dice, no? Bueno, los incunables son libros muy antiguos que son además de un tamaño de bolsillo, sí, pesan 300 kilos algunos de ellos, es decir, son libros de un tamaño grande, muy antiguos, que están pues normalmente al alcance de pocos. Los incunables son esos libros que tienen un tamaño grande porque lo hicieron probablemente gigantes. Bueno, son libros que están hechos a mano, el tamaño de la letra era pequeña y no sé yo si sería de gigantes esos libros, pero sí que son, al ser hechos a mano, escritos a mano, con aquellos pergaminos que eran muy gruesos, que no es como el papel ahora, que tenemos papel fino y demás, pues son libros que pesan y que tienen un tamaño. Sí, están los que son los de ahora, los nuestros, pero que estaban transcritos de los libros de los gigantes que los quemaron. Lo digo para que lo sepáis. Luego ahora ya los que existen son libros muy antiguos. Yo conocí una persona... Pues eso lo cuenta él. En Asturias, hay una persona en Asturias que tiene varios grimorios. Tiene unos cuantos. Grimorios no es lo mismo. Incunables. Perdón, incunables, que me equivoco ahora de nombre. Diferentes incunables y están transcritos. Si ves la edificación de su casa, ya se ve que no era una casa para humanos normales. Eran más grandes de lo normal. Entonces, todo eso se transcribe con el tiempo para que no se pierda la información. Bueno, pues como os he comentado antes, los talleres y las formaciones en aulaspandora.com o en yolandasoria.com. Ahí podéis encontrar los talleres y las formaciones de Yolanda, los dos que tenéis para crear realidad a través de crear pues el dinero, crear la abundancia, el otro para empoderarse uno y el otro taller que hay de la esfera cuántica para crear realidad. Y luego lo que os he comentado, Yolanda es terapeuta, hace reversión emocional, biopsicoemocional y terapia energética. Quien quiera más, pues la contacta a través de yolandasoria.com. Ahí tenéis el WhatsApp, tenéis el correo, todo. También en la descripción del vídeo. Aquí abajo están todos los datos de Yolanda y las redes sociales de Yolanda y las de Caja de Pandora por si queréis suscribiros y que os llegue toda la información. Yolanda hace la terapia tanto presencial como online. Para los que quieran venirse, estamos en Badalona, en Barcelona, en España. Y los que no estáis fuera, pues online a través de Skype. Sí, porque ahora con todo esto está difícil de moverse. No nos dejan mucho. ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, aquí hay un comentario que dicen el grimorio o dragón rojo o evangelio de Satanás.
de conjuros e invocaciones a los demonios muertos, controlados espíritus terrestres e infamales a través de la brujería o magia negra. No, eso es un grimorio concretamente. Es decir, ese es el grimorio de fulanito de tal que lo escribió con todo eso. Pero tú escribes tu grimorio. Grimorio es recopilación de hechizos o de rituales con los que tú trabajes. Es decir, si yo hoy hago un ritual y veo que me funciona y dentro de un año lo quiero volver a hacer, pues posiblemente a lo mejor no me acuerde. Entonces eso se recoge en el grimorio, ¿vale? Tú tienes ahí todo lo que has hecho, sería como el hechizo, a entendernos, ¿no? Que es lo que yo he trabajado, como yo he hecho este ritual. Entonces puedes incluir invocaciones a demonios si es de tu preferencia, cosa que yo, para mí, no entra en mi historia, como os he comentado. No llamo a deidades, cuanto menos a demonios. No. A mí dejadme historias. Los elementos naturales, que son los que nos sostienen, los que nos forman y los que dan vida a nuestra materia, ¿no? Y con eso ya tengo bastante. No necesito ayudas externas, ni superiores ni inferiores. Vamos a dejarlo en su sitio, que todos piden algo a cambio. Es decir, si no se paga así, se paga de otra manera. Y nunca sabes cómo. Así que... Es que hay que entender que la magia es magia, no es buena ni es mala. Ya lo hemos dicho 200.000 veces. Si tú lo haces porque realmente eres rencoroso, malo y negativo, pues lo usarás para hacer cosas malas. Si eres una persona de luz que lo utilizas para sanar a gente y lo usas para un bienestar común de la sociedad, pues entonces no hay problema. Yo hablando un día con Moraima, me decía, es que la magia, que vosotros le llamáis magia negra y magia blanca, en el animismo no existe. Claro que no existe. O sea, es como tú haces las cosas. Luego, la intención que tú pones, sobre todo, al hacerlo. Luego, yo cuando he estado en sitios de alta magia, el profesor te explica, y tú tienes que apuntar las cosas y tú te creas tu libro. Es decir, él no te da un libro hecho. De hecho, en la alta magia, cuando ya entras a ciertos niveles, el conocimiento te somete a una iniciación, un ritual iniciático, y el conocimiento te llega por lo que ellos llaman infusión. Es decir, por descarga intuitiva. Entonces tú una vez es como que abren una puerta con ese ritual y a ti ahí te va a ir llegando la información. Pero para eso realmente no hace falta, desde mi punto de vista, tener una iniciación en una corriente concreta. Simplemente tienes que tener tu atención y tu intención puesta en eso. Y te llega la información, ¿eh? Podéis imaginar cómo, pero te llega. Pues bueno, nosotros lo que trabajamos son principalmente las plantas, la sanación energética, la sanación biopsicoemocional, y cuando hablamos de estos rituales son para temas, vamos a decir, también de sanación o de crear realidad. No estamos hablando, de cosas negativas, porque nosotros no nos dedicamos a ese tipo de magia y nunca la hemos hecho ni nunca la haremos porque creemos que no sois... A ver, evidentemente esto es como un cuchillo. Yo te doy un cuchillo y tú con el cuchillo pues puedes... como decíamos, cortar plantas para hacer un ritual, ¿no? Para hacerte una sopa o para hacerte un guiso, o puedes matar a alguien. La herramienta es la misma. La diferencia es la utilidad que tú le das, la intención que tú le pones, ¿no? Pues esto es igual. Es decir, las herramientas base tú las puedes utilizar después para hacer bien o para hacer mal. Allí va la conciencia de cada uno. Todo lo que sea manipular a terceros, obrar en contra de la voluntad, incluso, os digo, aunque sea para sanar a alguien, se considera magia negra, porque estás manipulando el libre albedrío de otra persona. Entonces, yo voy a trabajar en función de lo que a mí concierne, para mí, para mi realidad, para mi mejora, para mi crecimiento espiritual, para mi expansión de conciencia, pero no para manipular a terceros. Y siempre que quiero generar una realidad, nunca es quitándole algo a otro, siempre es generar mi propia realidad desde ese elemento base. No desde, a este le quito, por ejemplo, si yo quiero un trabajo, le quito el trabajo a él para quedármelo yo. No, yo genero un trabajo para mí, hecho a mi medida y para mis necesidades y en función a lo que yo necesito. No le quito el trabajo a nadie, porque si no estamos trabajando ya y generando un desequilibrio energético que después te viene el coletazo. Esto tiene que ver con la magia, tiene que ver con la medicina natural, con lo que es de nuestros ancestros, más allá de la época de la Atlántida. De los druidas y de los druidas, y eso, pero eso es mucho más cercano, otro tipo de gente que hubo. Entonces, esto es la medicina natural. Lo que vino después de esto fueron las religiones
y luego fueron las sectas, ¿no? Y el paganismo malo, vamos a decir, no el natural, no el de selección natural, no el que tiene que ver con la naturaleza, las plantas, los árboles. Los antiguos lo que venenaban, lo que les gustaba era estar en el bosque, ¿no? Y utilizar todo lo que da el bosque de sí y usarlo para nuestro bien. Estamos hablando de ese tipo de magia, la magia natural, ¿vale? Lo otro, que se llama goética, goecia, o tiene que ver con la mesa del rey, tiene que ver con el rey David, Salomón y todo esto. Ese tipo de magia negra, eso vino muy después, sobre todo en la época de Egipto, ¿no? Entonces no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que es natural y que es ley de vida por nuestros antiguos. O sea, que lo que estamos Vivir haciendo... en armonía con la naturaleza, igual que hacen las tribus indígenas, es ese tipo de equilibrio con las energías. Honrar a nuestros ancestros de alguna manera. Eso es otra parte. Vamos por aquí. Pregunta, ¿el elemento tierra se puede representar en un cuarzo blanco? El elemento tierra lo puedes representar con piedras o cristales. Cualquier piedra que tú cojas, por ejemplo, de la calle sería elemento tierra, ¿no? O sea, ahí lo puedes representar de muchas maneras. Pero sí, cualquier cristal, tierra, aunque sería más adecuado algún cristal en consonancia con los colores de la tierra, que serían los marrones, los tonos tierra, los verdes, la gama de verdes, ¿no? Porque la tierra es la que nos sostiene y el verde es como lo que genera, ¿no? A lo que ella le da vida, a las plantas. Entonces, estaría muy bien que fuera algún cristal con esos colores. Pero vamos, que el blanco sirve para todo. O sea, como las velas, ¿no? Que decíamos, una vela blanca te va a servir para cualquier propósito. Tú la cargas, le expones la intención y ya está, no necesita más tampoco. Es un color como que multiuso, ¿no? El universal, con el que no te equivocas, seguro. Bueno, aquí nos dice Esther, ¿la espada podría servir un abridor de cartas? Si tiene doble filo, sí. Por aquí teníamos uno. Muéstrame eso. ¿El qué? Este, sí. Pero este, bueno, sí. Este no tiene doble filo. Este no, este solo tiene uno. Es un abridor de cartas, pero... Sí, solo tiene un lado. Este, por ejemplo, no serviría, ¿vale? Debería ser de metal también. Es que este es de África. Preferentemente, sí, y preferentemente el mango negro. Que podéis coger un cuchillo, como yo digo, y tunearlo, ¿eh? O sea, que de hecho, la gracia está en que vosotros trabajéis en esos elementos. Yo lo compro así, tal, que está muy bonito, está muy perfecto, sí, pero no tiene la misma carga energética. Entonces, tenía que ser un cuchillo que tuviera filo por los dos lados, que fuera metálico, el mango ya puede ser de diversos materiales y preferentemente el mango negro. Es que este me lo traje yo de... Es un abrecartas. Es un abrecartas, pero me lo traje de la parte donde están los nubios, en Egipto, en el sur, como que para ellos sería el norte, la frontera con Sudán. Este teóricamente imita hueso pero no es de hueso real, es plástico. Lo digo porque no hemos matado a ningún animal. No. Ellos te dicen pero que va, es obvio que es plástico, pero bueno, por colaborar con ellos, pues uno se hace el tonto y dice, sí, muy bien, ¿no? Y te lo traes. También gracias a todos los que estáis donando a través del superchat de Pandora Informa. Sí. Muchas gracias. Y si no, también en cajapandora.com hay también un lugar para donaciones o en la descripción del vídeo. Eso ya lo hemos contestado. A ver, ¿con las regresiones se podrá encontrar el porqué de tus enfermedades? Yo tengo un vídeo hablando específicamente de las regresiones. A ver, las regresiones tú las puedes utilizar. Yo no soy partidaria de realizar regresión si no es necesario. ¿Cómo averiguamos si es necesario? Pues porque en terapia sale y ves que es necesario ir a cierto momento a cierta situación. Aunque, o sea, una regresión como tal de voy a hacer una regresión. Desde mi punto de vista no es bueno. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a un momento de donde sea en el que me voy a traer una información y activar una información que ya no está activa y entonces en vez de hacer un bien, puedo hacer un mal. Desde mi punto de vista, como digo, no es beneficioso. ¿Cuándo es necesario dentro de una terapia? Pues sí. Y se hace, de hecho, en PNL constantemente, en biodescodificación, en la reversión emocional, estamos haciendo regresiones constantemente, que son automáticas, no necesitas todo ese proceso de hipnosis y buscar y
en el que se manipula en cierto sentido a la persona para que vaya a un momento determinado. No. En ese momento yo le pido a tu mente, tú le pides a tu mente y tu mente te lleva al punto concreto y del origen de esa enfermedad. Entonces, en ese sentido, sí, hacer una regresión como tal, por decir, venga, voy a hacer una regresión, desde mi punto de vista no tiene sentido y puede muchas veces resultar más mal que bien. Si el que las hace no sabe muy bien lo que hace. Lo que llamamos la magia natural, pues hoy en día serían los terapeutas una parte de ellos. Una parte, digo, porque engloba más cosas, ¿no? Entonces, la psicomagia, la palabra psicomagia es como la magia moderna en el sentido de biopsicoemocional. Estamos creando también realidad a través de la mente. Sería un tipo de magia, ¿no? La biopsico... Bueno, lo que hace Jodorowsky, que nosotros hemos hecho en biodescodificación también. Sí. Sería, pues eso, crear... Psicomagia. Psicomagia es cambiar unos patrones dentro del cerebro. Pero entra dentro también de la magia. Es lo mismo. Es lo mismo, nada más que en un elemento solo trabajas en tu cerebro, con lo cual va a resultar o a redundar en tu vida. Y bueno, también se utilizan unos elementos, sí, con Jodorowsky se utilizan elementos físicos. Es decir, haces un ritual. Y ese ritual pues te hace romper los esquemas en tu inconsciente y que le dé la vuelta a la película. Sí, es un tipo de magia. Es un tipo de magia moderna. Vamos a amigos de la paz. Entonces, si yo quiero proteger a mi familia con rituales de protección, ¿es malo? A ver, si tú quieres proteger a tu familia con rituales de protección, no es malo porque tu intención no es mala en ese caso. Pero en teoría ellos deben de ser, es decir, de tener constancia de eso y estar de acuerdo en ello. Otra cosa que también puedes hacer es hacer el ritual y dar la orden de que solo sea si es algo que es beneficioso para esa persona, si su alma está de acuerdo, si es para su mayor y más alto bien. Entonces dejarlo condicionado a eso. Pero es trabajar tontamente si realmente la persona no está de acuerdo, porque la energía va a quedar en suspenso. Es decir, entonces lo ideal es pedirle permiso a la persona, pedirle su parecer y si está de acuerdo, bien. Bueno, voy buscando. Por aquí hay una persona que nos habla de una temática de una enfermedad que tiene. Las enfermedades y eso no las vamos a exponer aquí, hay que hacer terapia, ¿vale? Cuando uno hace terapia es cuando mejora. Estoy leyendo una pregunta que es bastante larga. Ok. ¿La pongo o no? No se va a ver entera, ¿no? Sí. Uy, pues ahora me has dejado medio leer, déjame que acabe. Una pregunta. Hace más o menos 2 meses yo estaba durmiendo, pero me levanté a tomar agua. Cuando regreso de la cocina me vi ahí durmiendo y estaba llegando a mi cabeza un rayo de luz azul y se veían dentro de ese rayo unos símbolos en azul más oscuro, pero eran así como escritos bajando a través de ese rayo. Me quedó en la memoria de un símbolo con una Z invertida. Los demás números símbolos y no los recuerdo. Me asusté mucho verme ahí acostada y al momento ya estaba en mí misma. En mí misma, sí, pero no hay pregunta. Bueno, es un comentario. Es una explicación de una vivencia interesante. Bueno, lo que has hecho es salir astralmente, digamos, de tu cuerpo. Entonces, durante la fase de sueños, como que te has desdoblado y una parte tuya, que es la física, estaba ahí en la cama y otra parte tuya, que es la conciencia, vamos a decir, estaba de viaje por la habitación o por tu casa. Entonces, lo del rayo azul y demás con los símbolos, pues puede ser que tú estuvieras conectada con algo, pero no sabemos exactamente el qué. Dice, ¿el incienso nos sirve como tierra? El incienso, en teoría, es de aire, es un elemento de aire. Depende de qué incienso, puede ser más representativo de la tierra que otro, pero generalmente es más aire, incluso fuego, te diría, que tierra. ¿Qué ocurre? Que el incienso lo podemos poner o se suele poner sobre un bol con tierra o con sal para que no se queme, no caliente la superficie donde está puesto. Entonces, en ese caso, pues tienes la tierra ahí también o la sal que representaría el incienso. O bien el incensario a lo mejor es de
de porcelana, ¿cómo se llama esto? De loza, de barro, ¿no? Pues en ese caso pues también tendrías ese elemento presente. Depende de la composición del incienso, sería más o menos adecuado, pero más bien aire o fuego. Y Claudio, desde Colombia, ¿la espada cuchillo podría ser de bronce? Sí. Bronce más tierra, sí. Lo que es suyo es que sea de acero, realmente. Pero bueno, poder puede ser. Si te refieres a la espada, sí, la espada ritual, sí, puede ser. A pesar mucho. Por aquí dicen, ¿tiene esto algo que ver con la santería? Ya lo hemos explicado y no tiene que ver nada con la santería. A ver, tú me has oído hablar de muertos, me has oído hablar de espíritus, me has oído hablar de algún dios. Precisamente estoy yéndome a todo lo contrario. No tiene nada que ver. Mírate el vídeo otra vez desde el principio. La santería es una rama en la que se utiliza la magia, pero es un culto religioso. Y yo estoy justamente yéndome a desproveer esto de cualquier tipo de connotación o concepto religioso, porque no vamos a seguir desde mi enseñanza, desde luego no voy a mostrar lo que sería un culto religioso como tal, una adoración a un dios y nada de eso. Solo vamos a trabajar energías. De hecho, la magia solo es el trabajo con energías. Aquí te dice, Amparo, ¿te refieres a escribir tú el grimorio, no el que está ya escrito, el antiguo grimorio? ¿Te refieres a escribir tú el grimorio y no el que...? Claro, es tu grimorio. O sea, aquí no sirven los grimorios de los demás. Eso, hay muchos grimorios. Hablas del antiguo grimorio como si fuera uno. De grimorios hay cientos diferentes. No hay uno solo. Tantos como brujas haya habido en la historia, tiene que haber de grimorios. Vuelvo a repetir. Yo, por ejemplo, mañana tengo a Ricardo Bru, que es profesor, precisamente de alta magia. Y precisamente es profesor de hipnosis nuestro. Uno de los estilos de hipnosis. Él, si te da... Tú vas a la formación de alta magia... Él cuando explica, tú tienes que ir apuntando las cosas y crear tu grimorio. Eso sería el libro de las sombras. El grimorio es el ritual. Es decir, el grimorio, tú puedes trabajar con un grimorio de fulanito de tal, comprarte un libro de un grimorio y decir, bueno, utilizo este. Puedes hacerlo, claro. Pero no es la idea, ni tiene la misma energía, ni te va a funcionar igual porque no es afín a ti. Tú tienes que hacerte conociendo, es decir... De lo que yo os hablo es de conociendo los elementos, cómo funcionan, cómo trabajan cada uno de ellos, para qué sirven, cuál es su energía, cuál es su función, generar mis propios rituales, mis propios trabajos, como hemos estado trabajando durante todo este tiempo con los rituales que os he dado. Los rituales que yo os he dado no los he copiado en ningún sitio, son generados por mí. En función, evidentemente, como los hago yo, pues son bastante afines a mi forma de ver, de sentir y de pensar, ¿no? En ese sentido. Pero cada uno puede tener la suya. Que tú puedes, pues estar, que te guste más, pues trabajar con cierta deidad, pues puedes hacerlo, eres libre, evidentemente. Pero yo lo que os voy a enseñar no es ni un culto, ni una religión, ni magia negra. Ni una secta, vamos a decir, de una forma determinada de trabajar así. Considero que eso lo que hace es limitarnos, condicionarnos y trabajar todos para el de arriba. Yo no me meto en ninguna línea de corriente de pensamiento de este tipo porque voy a trabajar para el de arriba. Entonces, no, yo trabajo para mí. Y entonces, desde ese punto de vista es el que yo os estoy enseñando para empoderaros y tener cada vez más fuerza en vosotros mismos, más energía y más control de vuestra realidad. Es una línea terapéutica, es una línea de crecimiento personal, es una línea de salud. Para nada estamos hablando de magia negra, eso lo hacen otros locos. Por aquí nos dicen, ¿puedo conseguir los libros de las sombras y del grimorio? En internet hay mucha mierda de esa, pero no es la que te han enseñado. O sea, no es la que te va a enseñar un profesor. Eso es gente que ha hecho algo, lo ha subido y vete a saber tú si es cierto o no es cierto. Yo te recomendaría buscarte esto, como yo. Esto viene en blanco. Es un libro que yo escribo. Y os lo vais a creer o no, pero está escrito a mano, además, no lo hago... A ver si encuentro... Voy a mostrar la página esta si me aparece. Mira, por ejemplo, los elementos. ¿Se ve?
Si no te vas a donde Cristo Ay, la que me estoy yendo para allá. Aquí. Vale, esto está hecho a mano por mí. El libro viene con sus anillitas, ¿no? Y es monísimo porque yo, símil piel, no es piel porque no quiero matar animales para tener una libreta cuca, sino es símil piel, de esta piel que dicen sintética o llámalo como quieras, y vienen las páginas en blanco. Entonces, yo escribo las páginas. No es algo que he comprado ni que he descargado. ¿Me explico? Entonces, yo recopilo la información por unos lados en un proceso que puedes hacer investigativo tú mismo. Por otro lado, puede ser que te llegue la información, como yo digo, por infusión, como es la mayor parte de lo que a mí me llega. Quiero hacer 2 preguntas antes de cerrar. Vamos un poco rápido. Marta Mendoza, hola Yolanda, pregunto otra vez. ¿Puedo pedir en mi altar con el corazón, además de la mente, emigrar para mí mejor bien? ¿Eso se puede poner en el altar? En el altar no lo pones eso. Es decir, tú trabajas con o sin altar y pides desde tu mente, desde tu intención y desde tu emoción. Si no hay emoción, esto lo hemos hablado ya muchas veces, no vas a generar realidad. La emoción es el combustible para generar la realidad, la materia prima, ¿vale? Entonces necesitamos de esa emoción. Evidentemente, hay que hacerlo con el corazón y para tu mayor y más alto bien y el de todos los implicados. No te olvides. Y dice, soy Jimena de Colombia. Cuando una persona reza por otra y esa persona no está de acuerdo, ¿es magia negra? ¿Con qué intención lo haces? Se supone que lo haces con buena intención. Yo siempre digo que cuando se hace algo por otra persona, aunque sea por su bien, dada la orden de que sea para su mayor y más alto bien, y el de todos los implicados, y que si no es lo mejor para su alma, que se anule. Entonces, es mejor trabajar con el consentimiento de la persona siempre, porque suma. Es decir, si yo estoy trabajando para él y me está poniendo una barrera, pues no tiene ningún sentido. Entonces, lo mejor es trabajar con el consentimiento. Hay veces que no se puede pedir ese consentimiento por diferentes circunstancias. Pues entonces, cuando yo trabajo, es con la premisa esa de que sea para su mayor y más alto bien, el todos los implicados en perfecta armonía, equilibrio, etcétera, etcétera, y que sea con el consentimiento de su alma, y si no, que quede, que se suspenda. Bueno, Amparo dice, ya me extrañaba de vosotros que me quedé muerto al principio. Jaja, gracias y perdonad la confusión al escuchar la palabra grimorio. Pues cerramos con eso. Básicamente trabajamos las energías naturales, las energías del bosque, las energías del mar, los elementos de la tierra. Es todo muy, pues la energía primordial, lo que hubo al principio. Luego ya empezaron las religiones, empezaron las sectas, empezaron la magia negra y la santería y todas estas cosas y han derivado a cosas más negativas, ¿no? Pero podemos volver a lo antiguo. Mucha gente le llama magia celta, otros magia wicca. No. Esto es anterior a todo eso. Mucho más antiguo. Lo que pasa es que ¿cómo le llamamos si no tiene nombre? Pues vamos a llamarle magia natural, para que la gente lo entienda, ¿no? Lo que eran los principios del ser humano. Entonces, nos quedamos con eso. O magia consciente. Magia consciente. Nos volvemos a ver con Yolanda la semana que viene a la misma hora. Bueno, será a las 8, me parece, entre las 7 o las 8. La semana que viene con Yolanda. No sé si seguiremos con los de su canal, los de Caja de Pandora. No lo sé. O sea, ¿haremos un Descifrando la Matrix o haremos uno de la Bruja Cosmopolita? No sí, porque como ahora no nos dejan hablar de nada, con las nuevas normativas que nos han puesto YouTube, no nos dejan hablar de nada, pues veremos a ver de lo que hablamos. Es que el tema está, yo estoy esperando que en un futuro podamos hacerlo todo bien. Estamos creando una página web nueva para hacer de allí directamente los directos, porque ahora mismo ya no se puede decir nada en YouTube. O sea, eso es real. Entonces, en octubre ahora se ha firmado un nuevo sistema de copyright, han dicho unas nuevas, vamos a decir, leyes, y prácticamente todos los vídeos que tengo yo, el 80%, me los van a eliminar o cerrar los canales, que es lo que van a hacer seguramente, porque no entramos ya dentro de esas políticas que se han firmado ahora en octubre. Entonces, vamos a tener que migrar sí o sí a nuestro propio canal, cajapandora.com. Subimos todos estos vídeos luego en Libri, los subimos en Loveo TV, que es sistema blockchain, no se puede encontrar. En Facebook de momento nos dejan tranquilos, en iVoox también.
Entonces, el tema será pues YouTube. YouTube cada vez se podrán hacer más vídeos chichinabos. Esta semana tengo que hacer varios vídeos que tal como haga el directo, los voy a borrar y los voy a subir por libre y los veo televisión para luego verlos en diferido. Porque la mayoría de los vídeos, los 4 primeros que voy a hacer, pasan más o menos el copyright de YouTube. Depende si luego en las preguntas no se hablan de cosas raras. Luego los otros 2 últimos que voy a hacer, que son tertulias, son los 3 últimos, esos ya no pasan el copyright. Entonces, una vez hechos en directo, se borrarán de YouTube para siempre, porque no se puede tener nada en YouTube ya. Familia, nos vemos y un abrazo a todos. Hasta pronto. En una hora, en media hora otra vez conmigo. En Ya 25 mismo. minutos otra vez conmigo. Ya mismo. Un directo de Preguntas con Sol. Hasta ahora.